Quiero ser un protagonista en las manos de Dios. Porque cuando nosotros entramos a la vida espiritual, nos bautizamos y empezamos a andar en este camino, empezamos siendo protagonistas, enamorados de Dios. Pero a medida que pasa el tiempo, lo testifico yo, hermano, no me da pena decirlo, pero me he vuelto un espectador en esta historia. En esta historia, un filisteo, y era Goliat de Gat, un filisteo que amenazaba al pueblo de Israel, un ejército el cual había ganado muchas batallas, pero ese día un gigante lo amenazaba, le gritaba, le humillaba, y no había ninguno de aquellos soldados que tuviera el poder de Dios, o de pronto sí, pero tenían miedo, hermanos, de salir a enfrentar a aquel gigante. Y a nosotros nos pasa mucho eso. Hoy en día con las redes sociales, el internet, hermano, es un enemigo que está acabando los hogares de la iglesia, que está acabando los mismos hogares del mundo y que nos está haciendo alejar de Dios. Hoy ya no traemos una Biblia a la iglesia porque la tenemos en el teléfono, la podemos buscar por internet. Ese día la palabra de Dios cuenta que el ejército de Israel y Saúl, el rey Saúl, se encontraban en una montaña y solamente miraban cómo aquel filisteo humillaba al pueblo de Israel, al ejército de Israel. Hermano, muchas veces nos ha pasado a nosotros que allá afuera en el mundo nos está humillando un gigante día y noche, y que de pronto llegamos a la iglesia y le clamamos a Dios, le suplicamos a Dios, pero lo estamos haciendo siendo espectadores. En esta historia habla de espectadores y habla de un protagonista en las manos de Dios. Cuando nosotros agarramos confianza, nos volvemos espectadores y empezamos a ver la bendición pasar. Hoy en día son pocos los milagros que los jóvenes y los adolescentes podemos ver, porque si hay un enfermo, llamamos al pastor, llamamos a los diáconos para que vayan y oren por ellos. Cuando nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo y tenemos el poder de Dios, no permita que nuestra vida siga siendo espectadores. Dios no quiere iglesias llenas con espectadores. Dios quiere iglesias llenas con protagonistas de la mano de Dios, hermano. No permita que su vida espiritual sea como aquel ejército de Israel que miraba cómo lo humillaba aquel filisteo. Hermanos, hombres de guerra, hombres que habían ganado batallas en muchas ocasiones. La palabra de Dios dice en Samuel 17:11, oyendo Saúl y todo Israel las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. ¿Por qué tenían miedo si era el pueblo de Dios, si era el ejército del Dios viviente, hermanos? A nosotros nos pasa en muchas ocasiones. Afuera nos atormenta un gigante. En muchas ocasiones en internet hay parejas que se están divorciando, hermanos. Padres de familia, corra a la línea de batalla, arrebatarle sus hijos al diablo. No permita que sus hijos se pierdan en el mundo. En realidad tenemos que hacer como hizo aquel David. No seamos más espectadores, que Dios en realidad necesita, son protagonistas. David, un joven que de pronto no era joven de guerra, cuando escuchó que el filisteo hablaba, dijo, eso es mera bulla.
¿Por qué decía que era mera bulla, hermano? Porque creía y confiaba en Dios. Dice que cuando él se encontraba pastoreando las ovejas, llegaban leones y osos, y él los mataba, hermanos. Y dijo, ese que está allá es uno de ellos. Hoy Dios lo pondrá en mis manos. Nosotros muchas veces no necesitamos de armas humanas. Necesitamos esa oración, palabra de Dios. No salga usted a enfrentar al enemigo solamente con lo que el mundo le da o con lo que usted cree tener. No, hermano. Arrodillémonos cada vez que usted se arrodilla a la presencia de Dios. Dígale, Señor, no quiero ser un espectador, quiero ser un protagonista en tus manos. Ese día la batalla era cuerpo a cuerpo, eran 2 personas no más. Miles de personas, miles de soldados, guerreros, miraban cómo un gigante que aproximadamente dice la historia que Goliat medía 2,90 metros y su armadura pesaba aproximadamente 50 kilos. Ahí donde está sentado, hermano, ¿qué gigante te está atormentando en esta noche? Pero si hay alguien que te está atormentando, algún gigante que te está atormentando, hermano, no lo va a poder derrotar siendo un espectador. Para poderlo derrotar debe ser un protagonista, como hizo David. Hermano, yo cuando empecé este camino, empecé siendo un protagonista en las manos de Dios. Pero uno pasando el tiempo se empieza a descuidar. Y hoy cuando salga de esta puerta, no quiero ser más un espectador, quiero ser un protagonista en las manos de Dios. Haciendo una pausa en esta enseñanza, quiero contar algo que de pronto pude ver en Cúcuta. Y ese día vi espectadores y vi un protagonista en las manos de Dios. Se realizaba un culto, eso fue en Cúcuta, se realizaba un culto como el de hoy. Y a las afueras de la iglesia asesinaron a 2 jóvenes. Uno de ellos murió en el instante, pero el otro agonizaba. Un hermano de la iglesia corrió hacia el lugar. De esos hermanos como los del triunfo, que somos hermanos llenos del poder del Espíritu Santo, llenos de la presencia de Dios, que somos protagonistas en las manos de Dios. Hermano, se arrodilló cuando aquel hombre agonizaba y oraba, clamaba a Dios, pero los espectadores, los mismos hermanos, lo rodearon y eran solamente espectadores y le decían, hermano, no deje en vergüenza el nombre de Dios. Ese hombre está muerto. Pero ese hombre corrió a la línea de batalla y clamaba, suplicaba a Dios, porque él sabía que nosotros tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios verdadero, un Dios que cuando nosotros clamamos nunca nos deja en vergüenza, hermanos. Ese día los hermanos de pronto muchos se burlaron de él, porque de pronto era algo ilógico para el ojo humano, de ver un hombre que agonizaba y botaba sangre por la boca. Pero ese hombre invocaba el nombre de Jesús y le decía, Señor, tú lo puedes sanar, Señor, tú lo puedes levantar, Señor. Él no le importaba lo que los demás estaban ahí diciéndole, él no le importaba lo que los espectadores miraban y le decían, él lo que le importaba era darle testimonio allá al mundo y mostrarle que nosotros no somos cualquier evangélico fanático, que nosotros tenemos el poder de un Dios grande y poderoso, mis hermanos. Hermanos, semanas después, ese hermano visitó a ese joven que agonizaba en una clínica de Cúcuta, porque Dios lo salvó.
Y aquellos hermanos que eran espectadores, decían, sí, yo de pronto tenía la confianza de que Dios lo iba a sanar, de que Dios lo iba a levantar. Pero no necesitamos seguir viendo cómo el hermano ora por el enfermo y se sana. Somos nosotros los adolescentes, los jóvenes, que debemos levantar nuestras manos y poder orar por un enfermo y ver el milagro, hermano. Pero no podemos seguir siendo espectadores. Ese hermano, lo último que supe era que estaba evangelizando a ese joven y la gente del barrio tenía que hablar lo que vieron ese día. Hablaban de los que criticaban al que estaba arrodillado y decían, ese hombre cree en un Dios grande y verdadero. Porque nosotros, hermanos, tenemos que dar testimonio del Dios que tenemos. Yo también he tenido experiencias, pero he tenido miedo. En las Torres de Samoa asesinaron a un hombre y yo estaba ahí cuando lo veía agonizar. Nunca hice nada porque me daba miedo de ver que de pronto Dios no me respondiera y yo quedara en burla de los compañeros. Una semana después se acerca un joven y me dice, tenemos el poder de Dios. Y un hombre agonizaba y no fuimos capaces de orar. Hermana, a mí se me quebrantaba el corazón. Porque el mundo tiene que ver con todos nosotros. Si usted va por la calle y hay alguien enfermo en la calle, ¿qué van a pensar? El evangélico va a orar. Pero muchas veces nos da miedo. Hermano, cuando somos protagonistas en las manos de Dios, crea que si usted pone las manos sobre un enfermo, Dios lo sana. En realidad, Dios me ha permitido ser protagonista, no para darme de pronto la gloria yo, no, que la gloria siempre sea para Dios. Pero hermanos, también he tenido miedo. Y en los últimos tiempos he sido un espectador, he visto milagros y he testificado de lo que veo, pero no he podido testificar de lo que Dios puede hacer conmigo. ¿Por qué? Porque me he vuelto un espectador. Si usted ahí donde está sentado, hermano, hay algo que lo está atormentando, clámele a Dios, dígale, Señor, a partir de hoy, no quiero ser más un espectador, quiero ser un protagonista en tus manos. Que se levante una generación siendo protagonista de Dios. Los adolescentes pueden levantar su mano y orar por un enfermo, hermanos. A la próxima vez que lo llamen a usted, le digan, hermano, hay un enfermo, no corra a llamar al pastor. Tú, diga, yo soy protagonista en las manos de Dios y Dios me va a usar. Yo voy a llegar a la iglesia y voy a testificar y voy a decir, hermano, soy un protagonista en las manos de Dios. Dios me usó para llorar y sanar al hermano. Muchas veces hay familia enferma en nuestra casa y nosotros oramos y no pasa nada, porque estás orando como un espectador y no como un protagonista en las manos de Dios. Nuestros hogares, hermano, hay hogares en la iglesia que usted los ve con problemas económicos y la economía es un gigante que daña un matrimonio, hermanos. Las redes sociales son otro gigante que puede dañar matrimonios, el WhatsApp, Facebook, si no le sabemos dar uso. Afuera hay gente que se burla de nosotros, pero ¿saben por qué? Porque no le hemos mostrado el Dios al que nosotros le servimos. Nos da miedo reprender un demonio, porque no, ¿qué tal que se nos meta? No, hermano, cuando usted tiene el poder de Dios, usted puede reprenderlo, hermano. Seamos protagonistas. ¿Qué hizo David? David llegó a la escena donde estaban sus hermanos
y miró que ese hombre gritaba y ofendía al pueblo de Israel y lo humillaba. David dijo, este será uno como aquel oso y aquellos leones que yo mataba. Los hermanos de David tuvieron ira contra él, porque era el menor. David no necesitó de un casco, no necesitó de una espada, no necesitó de un chaleco. Él solamente necesitó fue el poder de Dios y la confianza en Dios, hermano. Cuando David bajó y corrió a la línea de batalla, le dijo a Goliat, usted viene a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. A Goliat no lo mató de pronto la piedra porque tenía fuerza David, no, hermanos, lo mató fue porque David invocó el nombre de Jesús. Tú sabes lo valioso que tenemos nosotros, ser hijos de Dios. Afuera en el mundo, muchos quisieran, porque yo he tenido personas que me dicen, yo quisiera ser evangélico, pero no soy capaz. Nosotros somos hijos de Dios, pero si seguimos siendo protagonistas, hermanos, no vamos a ver nada. Van a pasar 1 año, 5 años, 10 años, y vamos a ser los mismos hermanos que nos bautizamos un día. Y seguimos viendo al hermano que es protagonista en las manos de Dios, ser bendecido, ser prosperado, ora por los enfermos y es sano. Muchas veces yo digo, ser protagonista no es estar en un altar, porque de pronto muchas veces nos ven. Ser protagonista es estar afuera y mostrarle quién es el Dios poderoso que nosotros tenemos. Eso es ser protagonista, hermano. Los templos se pueden llenar de espectadores, pero Dios hoy nos manda a decir que no quiere más espectadores, quiere protagonistas en las manos de Dios. Cuando la hermana Dilcia me dijo, hermano, usted predica el sábado, yo dije, no, yo no. Sí, hermano, yo dije, no, yo no. Y le dije a ella, hermana, mañana le doy la razón porque es que en el trabajo de pronto me hacen trabajar hasta tarde. Pero cuando iba para el trabajo, Dios me dijo, ¿quieres seguir siendo espectador o quieres ser un protagonista en las manos mías? Hermana, me iba para el trabajo todos los días predicando y muchas veces lloraba. Y Dios me decía, ¿tú qué quieres seguir siendo? Un espectador. ¿Ah? Cuando tú empezaste conmigo, eras un protagonista. Ahí donde estás, hermano, cierre los ojos y ponte a meditar. ¿Tú quién eres? ¿Un protagonista o un espectador? Tú no estás engañando al pastor, te engañas tú mismo porque Dios conoce nuestra vida. De pronto usted no necesita pararse y decir, hermano, yo soy espectador, no, hermano. Hable con Dios. Hay una línea de batalla. Dios no nos obliga a correr a ella. Pero el hermano que quiera ser hoy protagonista en las manos de Dios, debe correr a esa línea de batalla y debe decirle, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, hermano. De usted depende si hoy usted sigue siendo espectador. Dios no se queda sin recursos. Fueron 40 días los que el ejército de Israel y el rey Saúl escucharon cómo Goliat de Gat los humillaba. ¿En dónde estaba la confianza de Dios de este ejército? ¿En dónde estaba la confianza de aquellos jóvenes guerreros que ganaron muchas batallas, hermano? Y ese día un hombre
que porque era gigante, le tuvieron miedo. ¿Qué lo está atormentando a usted? ¿Qué gigante lo está atormentando, hermano? Adolescente. ¿Qué gigante lo está atormentando en esta noche? Tú lo puedes reprender. Tú puedes reprender a ese gigante en el nombre de Jesús y ser como David, que corrió a la línea de batalla y puso a todos los espectadores a ver cómo Dios lo usaba. Hermano, porque David solamente necesitó fue el poder de Dios para derrotar a Goliat. Y los que estaban arriba miraban cómo pasaba la bendición y cómo miraban el protagonista. Yo me imagino diciendo, el hermano de David diciendo, oiga, mi hermano venció a Goliat. Pero ¿por qué él no podía decir, yo fui el que vencí a Goliat en el nombre de Jehová de los ejércitos? Solamente quedan historias. Y nosotros de historia no podemos vivir. Tenemos que vivir una realidad. Hermano, un día en mi vida vi como un compañero tuvo un accidente. Ese día yo lo invité a culto, le dije, vamos, lo invito a culto. Y él me dijo, no. Lo invité a las 10 de la mañana, el culto era a las 6, y a las 1:45 se cayó. Yo lloraba llevándolo a la clínica, y él con lágrimas en sus ojos y con sangre en su boca, quería hablar pero no podía. Yo llegué a mi cuarto y le dije al Señor, no te lo lleves, regáleme unos días, que yo quiero orar por él, que yo sé que tú lo sanas. Hermano, Dios me regaló 9 días y a mí me dio miedo orar por él. Ese hombre falleció. Eso pasó hace 12 años y cada vez que me acuerdo lloro, porque Dios me regaló 9 días para ponerme que yo fuera un protagonista en las manos de Dios. ¿Y yo qué hice? Llamé al pastor y le dije, hermano, vaya y ore. Y él me dijo, no, hermano, porque la familia, ¿qué tal que no me reciba? Hoy cuando salga de aquí, yo lo hablo personal, quiero dejar atrás ser un espectador. Hoy quiero ser un protagonista en las manos de Dios, hermano. Luchar por lo que el diablo nos está quitando. Recuperar lo que el diablo nos ha quitado. Y nos lo quita y se burla de nosotros porque somos espectadores. El día que tú dejes de ser espectador, verás la gloria de Dios. Pero mientras sea espectador va a ser un hermano más, perdóneme la expresión, pero es la realidad. Si hay amigos, también les digo, no sean más espectadores, corra a la línea de batalla, a las pilas bautismales, bautícense en el nombre de Jesús y déjense usar y ser protagonistas. Y sírvanle a Dios con amor, hermano. Muchas veces trabajamos en una empresa y somos orgullosos porque trabajamos en la mejor empresa. Pero hoy les quiero decir algo. Nosotros estamos con el mejor patrón, estamos con el mejor jefe y debemos sentirnos orgullosos y salir allá a las calles, hablarle a los jóvenes que se están perdiendo, hermano. Allá en el mundo los jóvenes se pierden en la drogadicción. Nos da pena predicar en un bus
Porque qué tal que nos reprendan. No, hermano, nosotros los reprendemos a ellos. Hermanos, Dios es grande y poderoso. Dios le permitió a David mostrarle, no sé si eran 1000 o eran 10,000 los soldados que tenía Saúl y el pueblo, el ejército de Israel. Un solo hombre le mostró a todos esos espectadores que cuando usted se arrodilla, se postra ante Dios, no como un espectador, sino como un protagonista, Dios te usa. Muchas veces amo servirle a Dios donde nadie me vea, porque lo que yo hago en secreto, Dios me lo recompensa en público. Pero a partir de hoy, debo salir allá afuera y mostrarle a quién le sirvo. Me aburrí de ser un espectador. Quiero ser como David. Correr a la línea de batalla y derrotar a aquel gigante que nos está atormentando. El lema es: ten cuidado de ti mismo. Hermano, no crea que la carne de nosotros también es un gigante, que si no oramos, no ayunamos, se puede levantar contra nosotros y nos puede hacer caer. Ten cuidado de ti mismo también, hermano. No solamente del internet, no solamente de muchas cosas. A nosotros muchas veces decimos, no, es que el diablo, no, hermano, somos nosotros. Si de verdad queremos ser protagonistas en las manos de Dios, debemos correr a una línea de batalla. Hoy la línea de batalla no puede ser el púlpito, porque nos tienen restricciones, pero sí puede ser ahí donde usted está sentado. Ahí donde usted está sentado, se puede arrodillar y le puede decir al Señor: Señor, hasta hoy soy un espectador. Y sé que Dios va a cambiar su vida. He dejado de ser un protagonista en las manos de Dios por miedo. Si el rey Saúl y el ejército de Israel escuchó las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba el amor y la confianza que ellos tenían en Dios? Pero como Dios se queda sin recursos, le puso un hombre de baja estatura para que derrotara a Goliat. Porque los que estaban ahí creían en Dios, en las buenas. Muchos de nosotros nos pasa, creemos en Dios en la abundancia. Creemos en Dios cuando tenemos la economía bien, cuando no falta nada en la casa, cuando vivimos felices. Pero cuando viene la dificultad y viene la tormenta, muchos dicen o decimos, porque hoy Dios está hablando a mi vida, como que Dios no me escucha. Pero Dios sí lo escuchaba cuando estaban las bendiciones. Porque somos espectadores, hermano. Deja de ser espectador. Gregorio Palacios, deja de ser espectador, que quiero verlo triunfando afuera, mostrándole al mundo quién es Dios. Mis hermanos, esta prédica Dios me la había regalado ya hace días, pero yo decía: Señor, algún día dejaré de ser espectador. Lo que yo le he pedido a Dios siendo espectador me lo ha dado. Imagínense lo que me puede dar Dios siendo protagonista. Pero cuando yo sea protagonista en las manos de Dios, que la gloria y la honra siempre sea para Dios. Le digo a Dios, si no me va a dar humildad, no me dé nada.
Antes de montarme al altar le dije a Dios, si no me da humildad no me monto, porque quiero montarme a un púlpito siendo humilde. La humildad en las manos de Dios nos hace grandes, hermanos. ¿Yo qué hago con de pronto hacer algo para Dios con orgullo? Dios sabe que lo que le estoy diciendo es verdad. Estaba ahí arrodillado y le dije, Señor, deme humildad para poderme montar allá. Porque yo se lo he dicho a mi esposa, si algún día Dios tiene para darme plata, que me dé humildad, sino que no me dé nada. Si llegarán los años y yo sigo igual era porque, pero humildad es lo que le pido a Dios, es la riqueza más grande que Dios me puede dar. Primero es la salvación, segundo es la humildad. Quiero ser un joven humilde, protagonista en las manos de Dios. Adolescente que estás ahí, tú puedes orar, tú puedes levantar un enfermo, tú puedes orar por alguien que esté agonizando y Dios lo puede sanar, pero no lo haga con miedo, hágalo con confianza, con fe. Y si hoy algo te está atormentando en su vida, corra la línea de batalla y derrótelo, hermano. ¿O cuántos años más va a durar que ese enemigo te siga atormentando? Que se siga burlando de ti, que te siga humillando, que te siga quitando lo que Dios te da. Y a los hermanos que nos ven en casa, también, luche por tu hijo, corra la línea de batalla y quíteselos al diablo. No permita que sus hijos se pierdan allá, hermano. Tus hijos son de Dios, pero tú debes correr a la línea de batalla y debes derrotar a ese gigante y traer sus hijos a la iglesia, recuperar su hogar. No diga, no, es que mi esposa o mi esposo falló, me busco otra. No, hermano, órele a Dios, dígale, Señor, deme esa misma, porque tú un día me la diste en el altar. Si de pronto algún gigante vino y quiso dañar su vida espiritual, quiso dañar su vida matrimonial, corra la línea de batalla, hermano. Derrote ese gigante. Y vivamos felices sirviéndole a Dios. Ya para terminar, quiero decirles, si tú hoy sales siendo espectador, van a pasar los años y no vas a ver milagros. Los vas a ver, los va a testificar por parte de otro, o porque el pastor o la junta local van y oran y son sanos, y usted los va a testificar y va a decir, es que el pastor oró y se sanó. Hermano, sé que Dios nos va a dar la oportunidad, y lo digo hoy, que aquí en este altar van a haber jóvenes, adolescentes, ancianos, testificando, hermanos, oré por un enfermo y fue sano. Si hay enfermos en su casa, hoy, después que este servicio se acabe, vuelva a orar por ese enfermo. Dígale, Señor, hoy levanto mis manos siendo un protagonista en las manos de Dios y Él se va a sanar. Pero no siga orando siendo un espectador, porque perdemos el tiempo. Las iglesias se pueden llenar siendo espectadores, pero queremos iglesias como la del triunfo. ¿Cómo? Victoriosos. Queremos hermanos como la iglesia del triunfo. ¿Cómo? Protagonistas en las manos de Dios. Porque aquí no hay espectadores, hermano. Aquí habemos protagonistas. Y si hay un espectador, órele hoy a Dios. Porque usted debe salir de acá siendo un protagonista en las manos de Dios. Hoy le pido a Dios que cambie mi vida. Sé que hoy Dios ha hablado en mi vida. Y le doy gracias a Dios por permitir que mi boca hoy sea un instrumento útil para hablarle a su pueblo. Hermanos,
corra la línea de batalla, derrote a aquel gigante que se está atormentando y empiece a ser un protagonista en las manos de Dios. Hermanos, bríndale un aplauso a Dios, porque Dios es un ser grande y maravilloso. Gloria a Dios.